Oremos a Él. Queridos hermanos, estamos celebrando la vigilia pascual, la resurrección de Jesús, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y por lo tanto, hermanos, este es un motivo de aleluya, de alegría. Una alegría que nosotros entendemos y sabemos de una manera racional y que queremos también extender a los sentimientos, sentir también esa alegría de la Pascua, como cuando Dios nos ofrece el perdón, que tenemos que hacer un esfuerzo por sentirnos perdonados. No basta que Dios nos dé su perdón si nosotros no lo sentimos, pero a veces el sentimiento no acompaña a la razón y entonces tenemos que ir educándonos. Antiguamente la tarea, cuando el mundo era más cristiano, por lo menos externamente, estábamos un poco como contenidos y guiados. Los que somos un poquito ya grandes, no vamos a decir viejos, porque cada vez que digo que soy viejo siempre hay alguien que me dice que soy joven, así que me levantan el ánimo, pero los que somos un poquito más grandes recordamos cuando éramos chicos que estaban las películas Rey de Reyes, Ben-Hur, que tenía algo que ver porque era antigua, y la ponían, la música sacra en las radios. Hoy, ¿cuál era el tema? Hoy fui un ratito a hacer gimnasia, porque mens sana, in corpore sano, y entonces, ¿qué había en las pantallas? Bueno, en una pantalla en el gimnasio tienen la gente que hace gimnasia, y en las otras tienen noticiero. ¿Cuál era el tema del día? Que el 10, el Dios no estaba en el casamiento de la hija. Dios, con la D y el 10. Es grave esto, hermanos, en un sentido, en otro no. Uno entiende el fútbol, toda la historia. Pero digo, hoy es Sábado Santo. No hay otra noticia. No tenemos otra noticia. ¿Y eso por qué está ahí? ¿Porque se compra o no? La televisión lo que pone es porque se compra. Entonces, podemos leer esa noticia, no pasa nada, pero esa noticia no puede ser centro. Hoy resucita Cristo. ¿Cuál es el centro de nuestra vida? El mundo, yo no digo que todos tienen que ir a misa o que todos tienen que ser católicos, pero digo, el mundo me parece que estamos perdiendo un poco el sentido, el norte. Pongo esto para poner una equidistancia, pero si uno entra en lo profundo de la realidad, es preocupante. Ayer en la celebración del Viernes Santo, después de la adoración de la cruz, después de la comunión con el Vía Crucis, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la noticia? La noticia tiene que ser que alguien se entrega por el bien de otros, no una cosa superficial, frívola. Banalizamos la realidad, queridos hermanos. Y entonces nosotros cristianos tampoco es que tenemos que poner cara de velorio, como nos recuerda insistentemente y con razón nuestro Papa Francisco, pero tenemos que cada tanto poner una mirada seria a la sociedad. Tenemos que poner una mirada seria a lo que realmente vale en la vida. ¿Qué es lo que realmente vale? En la homilía de ayer yo decía que a veces tenemos la razón narcotizada. Hay narcóticos para la razón. Y entonces cualquier cosa que vemos en la televisión, en la sociedad, es importante. Cualquier cosa centra nuestra atención y no tomamos en cuenta lo que es importante. ¿Quiénes son héroes en nuestra sociedad? ¿Quiénes transforman en nuestra sociedad para mejor? A veces ponemos esperanzas y a veces también la religión puede ser un riesgo en el sentido de quitarle la parte de libertad y de acción y de transformación del mundo que la religión comporta. Porque nosotros tenemos un compromiso con el aquí y ahora de la existencia. Por eso Cristo resucita, por eso Cristo se encarna, porque la vida nuestra tiene sentido y la tenemos que transformar. Y entonces, a veces, una ideología política, lo que fuera, también a veces una religión puede abstraernos de los deberes concretos y de los compromisos que tenemos que vivir como ciudadanos cristianos, como ciudadanos que estamos llamados a transformar el mundo. Y quisiera rescatar, y para terminar, no hacer de esta celebración, que ya de por sí es larga y con mi homilía más larga todavía, quisiera rescatar dos ideas de esta liturgia que estamos celebrando. La primera, como no puede ser menos, la homilía siempre tiene que ser de la palabra de Dios,
Y entonces del Evangelio, el Evangelio nos cuenta, nos narra en este tiempo que estamos del ciclo B, estamos siguiendo el Evangelio de Marcos. El domingo pasado, el domingo de Ramos, dejábamos el relato de la pasión en que las mujeres estaban viendo. Y hoy vemos a las mujeres, el Evangelio de hoy se abre femeninamente, aunque ahora me pegarían un palo porque con la igualdad y todo no sé bien qué decir, así que ustedes pues disculpen y me enseñan. Se abre, digamos, con un toque femenino, con una fragancia, con perfumes, con un gesto de amor, como ese gesto de amor que también meditábamos el lunes santo, 6 días antes de la Pascua, que va esta mujer en Betania y le unge los pies a Jesús, como queriendo retener a Jesús, porque la unción quería retener el cuerpo del difunto para que no se corrompiera y para que la muerte no tenga sobre él esa última palabra. Y estas mujeres van a hacer este gesto de amor que no podían hacer en el momento preciso, porque cuando a Jesús lo bajan de la cruz, lo bajan a las 3 de la tarde, que ya estaba por comenzar el sábado, porque el sábado para los judíos comienza en la víspera del viernes, y era la parasheve, la preparación de la Pascua, y coincide, como recordábamos ayer, justamente con el tiempo de hoy. Hoy también es el Pesaj para los judíos, es la Pascua, porque ayer fue la luna llena del mes que para ellos es Nisan, en este mismo tiempo. Y ese sábado, como era muy solemne, no podían hacer nada, que comenzaba el viernes por la tarde y se reservan para el domingo. Y van las mujeres y ungen el cuerpo de Jesús. Esto lo tenemos que unir con todo el relato de la pasión. El Evangelio de Marcos nos cuenta que cuando Cristo murió se rasga el velo del templo, pero no dice cuál. Hay 2 velos en el templo. Uno en el Sancta Sanctorum, donde solamente entraba el sumo sacerdote o el sacerdote de turno cuando tenía que ofrecer el incienso. Entonces sospechamos que de este velo no se trata. Y después había un velo en la parte principal del templo, un cortinado, que separaba a los hombres de las mujeres y los gentiles. Entonces los estudiosos de la Biblia, desde antiguo, los padres inclusive, dicen que ese velo se rompe. Y no puede no venirnos a la memoria uno de los textos más antiguos del Nuevo Testamento, que son los de Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, que dice que ya no hay diferencia entre esclavos y entre libres, entre hombres y mujeres y entre los del pueblo de Israel y los paganos. Ya no hay diferencia. Todos estamos llamados. Y después también por lo que sigue, ¿no? La ley de Israel decía que el testimonio de 2 hombres valía en un juicio, el testimonio de 100 mujeres no valía. Y cuando Jesús resucita, ¿a quién manda como testigo? La primera que manda como testigo de la resurrección es a María Magdalena. Entonces, tenemos este llamado de igualdad para todos nosotros. Estamos todos invitados a la misma mesa, a la misma fe, somos todos partícipes de esa resurrección de Cristo en igualdad. La primera cosa que quiero rescatar, tomada del Evangelio de hoy. La segunda que quiero rescatar es el tema de la luz, para lo cual me voy a ayudar con una cita de Benedicto XVI en la Vigilia Pascual del 2012. Decía el Papa Emérito que en la Vigilia Pascual, la noche de la nueva creación, la Iglesia presenta el misterio de la luz con un símbolo del todo particular y muy humilde, si uno piensa, por ejemplo, en una noche muy profunda, muy oscura, el cirio pascual. Esta es una luz que vive en virtud del sacrificio, porque se quema, se consume. Para que haya luz, tiene que consumirse. La luz de la vela ilumina consumiéndose a sí misma. Da luz dándose a sí misma. Así representada de manera maravillosa, esta vela es el misterio de Cristo, el misterio pascual de toda su vida, de su pasión y de su resurrección. Cristo se entrega a sí mismo y de este modo da mucha luz. Nos va a decir el Evangelio de Juan en el tiempo de la Pascua que, en palabras propias de Cristo, yo soy la luz del mundo. Otro aspecto, decía el Papa Emérito, sobre el cual podemos reflexionar, es que la luz de la vela es fuego. El fuego es una fuerza que forja el mundo, un poder que transforma, y el fuego da calor.
También en esto se hace nuevamente visible el misterio de Cristo. Cristo, la luz, es fuego, es llama que destruye el mal, transformando así al mundo y a nosotros mismos. Como reza una palabra de Jesús que nos ha llegado a través de Orígenes, quien está cerca de mí, dice Cristo, está cerca del fuego. Y este fuego es al mismo tiempo calor, no una luz fría, sino una luz en la que salen a nuestro encuentro el calor y la bondad de Dios. El Papa Francisco, en la misa crismal de este año, nos invitaba a los sacerdotes a la cercanía. Si vivimos como el sirio en virtud del sacrificio, si nos dejamos formar por el fuego, podemos dar calor, el calor de la cercanía. No solo los sacerdotes, sino todos los bautizados, que hoy vamos a renovar nuestras promesas bautismales y vamos a acompañar a estos jóvenes que se acercan al altar de la primera comunión y que reciben su confirmación. El confirmado ha de dar testimonio no solo con la palabra, sino con el ejemplo. Y entonces, como no hay división en la Iglesia porque el velo se rompió, tenemos que dar testimonio de unidad. Y tenemos que dar entonces, como decía el Papa Francisco, a los sacerdotes, pero lo extendemos a todos los bautizados, tenemos que dar testimonio de cercanía. Celebremos entonces la Pascua con la alegría de sabernos amados y redimidos por Dios. Y también celebremos la Pascua con un deseo profundo de ser luz, de ser cercanos a nosotros y de construir la unidad. Que así sea.